Como les decíamos, estamos ofreciendo este encuentro como una manera de festejar esta casita de oración del Señor de Tetelpan. El deseo es que en junio, julio, cuando haremos pues el retiro de evangelización, pues estas casitas se encuentren revitalizadas, fuertes, unidas, para que podamos dar continuidad a las nuevas comunidades que vendrán después del retiro de evangelización. Es costumbre que pues en estas fiestas patronales pues celebramos la misa en forma de cenáculo y le pedimos a nuestra madre que ella nos oriente, que nos diga algo de su pensamiento materno, de su predicación. Lo que un sacerdote, uno de nosotros, pues puede decir, fácilmente se olvida. Pero lo que dice la Virgencita queda en el corazón y se recuerda con mucho amor. Ella tiene mucho más poder de convicción y de movernos a la conversión de lo que podría tener un simple sacerdote. Entonces, el mensaje que ella nos dirige para este día es del 13 de agosto del año 1987. Tiene por título El Papa de mi luz. Hijos predilectos, hoy os llamo a todos a formar una fuerte barrera de oración y de defensa en torno al Papa. El Papa es el mayor don que mi corazón inmaculado ha obtenido del corazón de Jesús para estos tiempos de la dolorosa purificación. Es mi Papa, ha sido formado por mí, en todo momento es conducido por mí por el camino de su consagración personal a vuestra Madre Celeste, recorrido por él con docilidad, con filial abandono y con gran confianza. Él forma parte importante de mi designio. Es el Papa de mi luz, que en estos años ha logrado difundir en la Iglesia y en todas partes de esta humanidad tan amenazada. Yo misma le conduzco por todos los caminos del mundo. Él me sigue con la docilidad de un niño, con la valentía de un apóstol, con el sacrificio de un mártir, con el abandono de un hijo. Este Papa es la obra maestra de mi predilección y tiene la gran misión de dar a todos el carisma de mi ternura materna. Ahora lo miro con preocupada ansiedad de madre, mientras una profunda angustia atenaza mi corazón inmaculado. Cuántos peligros le circundan, qué fuertes son las acechanzas que mi adversario le tiende en su camino. Los que atentan contra su vida están a punto de llevar a cabo su tenebroso plan. Ya está cercana para él la hora del Calvario y de su personal inmolación. Entonces, mis predilectos e hijos a mí consagrados, sed vosotros su gran corona de gozo con vuestro filial afecto. Con vuestra incesante oración, con vuestro sufrimiento, aceptado y ofrecido con vuestra unidad vivida y testimoniada. Ayudarlo a llevar una cruz tan pesada con vuestra sacerdotal fidelidad. Con vuestra amorosa presencia sostenerlo en su dolorosa subida al Calvario. Y con vuestro filial afecto, estad todos bajo su cruz como Juan junto a vuestra Madre Celeste para vivir con él la hora de su sacrificio. Bien,
La Virgen Santísima ha querido ofrecernos en este día del Señor de Tetelpan, pues un pensamiento acerca del Papa. No es un secreto para todos ustedes que una de las columnas de estos cenáculos y de este movimiento es el amor al Papa, sostener al Papa. O sea, es que hoy en día, como hay una pérdida tan grande de la fe, entonces todos tienen una idea del Papa como un líder político, o sea, como una pieza de dirección, como algo parecido a un proceso democrático. Eso no es así. O sea, el Papa no está ahí porque a los coordinadores de la iglesia se les ocurrió poner un jefe, no. Jesús organizó la iglesia en una forma jerárquica y encima de esa pirámide, porque le dio una forma piramidal, encima de esa pirámide puso a un jefe, pero está ahí con un cargo sobrenatural, no es porque haga falta un jefe, como las empresas, o que haga falta un coordinador, no, está ahí de una forma sobrenatural. Es Cristo quien lo quiere, es Cristo quien lo sostiene y es Cristo quien le da la vitalidad y la fuerza. Hoy en día hay una persecución tan grande contra el Papa. Yo decía en estos días que si San Juan Pablo II sufrió como un mártir en su físico, este Papa sufre por las incomprensiones, sufre por los ultrajes, sufre por los chismes, por las críticas, por las transgiversaciones. Yo decía en alguna ocasión, hasta hace muchos años, en México y en muchas partes del mundo, los enemigos de la iglesia, los enemigos del Papa, los enemigos del obispo, estaban fuera. Eran otras fuerzas, las fuerzas políticas, la masonería, los gobiernos, los que atacaban a la iglesia, atacaban al Papa, atacaban a los sacerdotes. Ahora esa fuerza y esa persecución es de gente que está dentro, o sea, bautizados, algunos hasta sacerdotes, algunos hasta obispos, que se ponen en contra de sus propios obispos, se ponen en contra de sus sacerdotes y nunca sostienen un ataque abiertamente. Todo es por oído decir, todo es a través de terceros. A través de terceros se dicen siempre las cosas más feas contra el Papa, contra el obispo, y se busca algún periodista que tenga etiqueta de incrédulo, de masón, y que no tenga nada que perder para que haga el artículo. Y el resto lo hace la masonería. O sea, la masonería se encarga de hacerlo viral, y para que pues no se sepa exactamente quién fue el que lo hizo viral. Entonces esa es la situación que está viendo el Papa. Por eso la Virgen nos recuerda hoy que este movimiento, estos cenáculos, estas casitas de oración nacieron para sostener al Papa. Debemos ayudar al Papa y sostenerlo con un amor sobrenatural, no ese amor de simpatías, antipatías, que si es como la pienso yo, que si es conservador como soy yo, que si le gusta ponerse la capa como a mí me gusta, la capa rojita, y etcétera, etcétera, que no, esos son
amores de simpatías y antipatías. El amor que nosotros tenemos que tener por el Papa no puede ser de ese tipo. Tiene que ser un amor sobrenatural, con una fe ardiente que nos lleva a pensar que fue Dios el que quiso ponerlo ahí, y que Dios, que guía la historia y que guía a la Iglesia, determinó que en este tiempo la Iglesia debía tener un Papa con ese perfil, con esas características, pero que aunque sus características personales sean muy distintas de las de los demás papas, es San Pedro. Es San Pedro que prolonga su silla, su poder, hasta que Cristo regrese. La visión visible del dulce Cristo en la tierra, así lo llamaba Santa Catalina de Siena. Y es muy bonito ver cómo cuando nosotros nos unimos para hacer oración por el Papa sale bien. Fíjense, ustedes por ejemplo, ahorita todo el mundo se apresuró a hacer prejuicios sobre el Sínodo de Amazonas, pero se les olvidó que al final quien estaba detrás era Cristo Jesús y la Santísima Virgen. Entonces los masones dentro de ese sínodo dijeron lo que quisieran. O sea, ellos querían el sacerdocio para las mujeres, querían sacerdotes casados, querían, o sea, destruir los patrimonios espirituales de la Iglesia. Y el Papa a todos los escuchó, pero al final el Papa habló como inspirado por Dios. Y eso le molestó mucho a los masones, porque ellos estaban completamente convencidos de tener una pieza clave en la cúspide del Vaticano. O sea, ellos decían, los masones decían, con este Papa ya la hicimos para pegarle a la Iglesia, ya la hicimos para quitar los dogmas, ya la hicimos para destruir el celibato, y entonces pues se les volvió la tortilla, y el Papa al final habló como divinamente inspirado, como Cristo que guía a su Iglesia, como el lleno del Espíritu Santo. Y todos los que dentro de la Iglesia se dedican a criticar, a murmurar, tuvieron que quedar callados, porque descubrieron que en quien esté de Papa, ahí está una figura de Pedro que tiene garantía de protección de Cristo, que Cristo lo guía, que Cristo lo ilumina, que Cristo lo sostiene, y también pues fue mucho la oración, porque estuvimos por mucho tiempo orando por el Santo Padre, ofreciendo misas, en vez de ofrecer críticas, misas por el Santo Padre, orando. Es como les decía, un Papa muy diferente a nuestros gustos. No son los gustos, pero es que aquí no se trata de simpatías o antipatías. Seríamos igual de apóstatas si nosotros nos estuviéramos dejando llevar por las simpatías y las antipatías. Entonces, la Virgen Santísima, que ha fundado este movimiento, que nos ha traído hasta aquí, que nos mueve y que nos inspira y que nos predica, nos ha inspirado un amor espiritual y sobrenatural por el Papa. Además de que es un Papa pues que sí tiene unos signos externos, desde que nació hasta que fue elegido Papa, que lo acreditan como Papa Mariano. Yo les he platicado mucho a ustedes, y si nosotros buscamos signos y señales que nos puedan acreditar o afirmar
que este Papa es verdadero proyecto de la Santísima Virgen, pues esos signos los hay, si los queremos buscar y si los queremos ver. Es un Papa que nació un 13 de la Virgen de Fátima, yo se los he dicho, que fue ordenado sacerdote un 13 de la Virgen de Fátima, que fue ordenado obispo un 13 de la Virgen de Fátima y que fue elegido como Papa un 13 de la Virgen de Fátima. Para nosotros que seguimos esta espiritualidad de la Virgen de Fátima, los 13 son muy importantes, son claves. La Virgen, los 13 nos habla y nos convoca a jornadas de reparación por la Iglesia, por los sacerdotes. Está muy presente en nosotros ese 13 como una fecha mariana, y esas fueron las señales elegidas por Dios como para decirnos a todos que detrás de la elección de este Papa estaba la Virgen. Dios no improvisa, Dios no improvisa. Para Él no hay ni pasado ni futuro, todo es un continuo presente. Lo que va a ser el desenlace de nuestra vida, ya Él lo sabe, ya Él lo conoce. Yo les he platicado muchas experiencias de cosas que sucedieron en mi niñez, que explican lo que estoy viviendo ahora, pero que decían claramente que todo esto es un proyecto de Dios. Todo, nada se da por caso. La vida de cada uno de nosotros está ya estructurada, organizada. Dios la ve, Dios la guía, Dios la lleva. Lo único que se requiere es que nosotros haya correspondencia, pero ya el proyecto está, el proyecto ya está, como lo hemos dicho tantas veces, por ejemplo, en el caso de la perdición de Judas Iscariote. Tenía que haber un hijo de la perdición y eso estaba escrito, pero que ese hijo de la perdición fuera Judas, eso era lo que no estaba escrito. Eso era lo que no estaba escrito. Fue la forma como Judas capoteó su libre albedrío, lo que hizo que en él se cumpliera la profecía del hijo de la perdición. Tenía que haber un hijo de la perdición. Es como nos dice la Virgencita ahorita: hijos, yo estoy acá para traerles a sus corazones el triunfo de mi Hijo Jesús, el triunfo de mi corazón inmaculado, pero les advierto que en este triunfo de mi corazón inmaculado Dios tendrá su victoria, pero también Satanás tendrá su cosecha, dice la Virgencita. Dice: Dios tendrá su victoria, mi corazón inmaculado triunfará. Muchos serán asociados al triunfo de mi corazón inmaculado, pero también Satanás tendrá su cosecha. Entonces depende de cada uno de nosotros capotear tan hermosamente, maravillosamente su libre albedrío, su buena voluntad, para hacer la cosecha de Dios y no la cosecha de Satanás. O sea, ha habido, va a haber y habrá a lo largo de toda la historia, hasta que Cristo regrese, personas que se condenan. Pero no está escrito, no está establecido que alguno de nosotros tenga que entrar en esas personas que se condenen, porque si no, ¿dónde estaría la justicia de Dios? O sea, la justicia de Dios está precisamente en que Él nos creó libres. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando es el Catecismo de San Pío X, me gusta mucho ese catecismo, porque era el catecismo que había cuando yo hice mi primera comunión, de San Pío X, que ustedes lo estudiaron. Era un catecismo en preguntas. Y entonces la pregunta decía:
creó Dios a los demonios, a los ángeles malos? Y se acuerdan ustedes la respuesta. Decía, no, él creó a todos los ángeles buenos y los creó para que fueran eternamente buenos, y los creó hermosos, y los creó con destino eterno, y los creó llenos de luz y de bondad. Pero ellos, por su propia voluntad y por su libre albedrío, se hicieron feos y malos. Y así es con los seres humanos. Nosotros hacemos la pregunta, ¿creó Diosito a algún ser humano para que se vuelva demonio humano? La respuesta es no. Él a todos nos creó para el cielo. A todos nos creó hermosos, nos creó llenos de luz, a todos nos creó con destino eterno, a todos nos quiere tener eternamente con Él en la gloria. Pero hay algunos seres humanos que por su libre voluntad se vuelven feos, se vuelven oscuros, se vuelven demonios humanos y se condenan, porque ellos quisieron, ellos quisieron irse, apartarse eternamente de Dios. Entonces pensemos en eso porque esa es la línea, la clave para poder sostener al Papa. Necesitamos mantenernos en la oración, necesitamos ser buenos para poderlo ayudar. Si nosotros en el corazón dejamos crecer la mala hierba, entonces hacia el Papa nos volvemos malosos, nos volvemos envidiosos, nos volvemos celosos, nos volvemos desconfiados. Pero si en el corazón de la iglesia, de cada uno de nosotros, hay una bondad ya trabajada por la Santísima Virgen, una decisión ya casi concreta a dejar el pecado, a dejar las malas acciones, a portarnos bien, a ser buenos, a ser de Diosito. Por supuesto que adherido a todo eso hay un amor grande por el Papa, un amor grande por el Papa. El Papa que lo queremos, que no lo miramos con envidias ni con suspicacias, que no lo juzgamos por sus defectos humanos, que suplicamos con todo el corazón para que le vaya bien, para que la Virgen Santísima lo proteja, para que le dé la fuerza de cumplir su misión. Ese que sea nuestro sentimiento. Virgen Santísima ha querido que sea el pensamiento para esta casita de oración, una oración fuerte por el Papa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.